En 1954 fue inaugurado este icónico edificio ubicado en Xola y el Eje Central, en la Ciudad de México. Un inmueble que fue sede de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, conocido como Centro Scop. Con un valor incalculable, porque alberga 15 murales de artistas mexicanos, como Juan O'Gorman, José Chávez Morado y Arturo Estrada, entre otros. Para crear estos murales, los artistas utilizaron una técnica llamada mosaico mexicano. Consiste en colocar millones de piedras de colores provenientes de diferentes entidades del país para formar imágenes que al final cuenten una historia. Historias relacionadas con la comunicación y el transporte, desde la época prehispánica, pasando por el periodo colonial hasta el siglo XX. Pero el inmueble resultó dañado con el sismo de 2017 y hoy el objetivo es recuperar las más de 6,000 piezas que componen los murales. La SCT, con autorización del INBA, ya ha iniciado con el desprendimiento de las obras. Una labor muy compleja bajo un protocolo estricto. Y después de ese desprendimiento, la manera en cómo se confina en una bodega también tiene que ver con la manera en cómo se colocan esos segmentos del mural, de manera de que no sufran ante la propia gravedad, porque la gravedad también los puede hacer curvos. Entonces, es todo un procedimiento que los especialistas lo han diseñado con todo cuidado. El retiro de los murales tendrá un costo de alrededor de 40 millones de pesos y se espera que el trabajo se concluya a finales de diciembre. Las piezas serán resguardadas en bodegas que se instalaron para ese fin dentro del mismo predio. Pero el futuro de estas obras aún es incierto. Yo creo que la próxima administración, el INBA, la Secretaría de Cultura en su momento, tomando en cuenta el valor histórico que tienen estos murales, decidirán cuál puede ser el mejor escenario. Por lo pronto, está resultando titánica la labor para recuperar y resguardar este patrimonio cultural de México. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Estamos en Hechos, yo soy Javier Alatorre y hoy vamos a iniciar con un asunto que lastima a toda la sociedad: la oscuridad alrededor de los jueces. No es un secreto que en general los jueces se enfrentan críticas y desprestigio en nuestro país. Y ahora enfrentan un nuevo escándalo: la contratación discrecional de sus familiares y ocasionalmente de sus amigos. Más de la mitad de los jueces cuenta con parientes contratados. Hay uno que ha contratado a 17 familiares. Luis María Aguilar Morales, el presidente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia, ordenó investigar si existe nepotismo al interior del Poder Judicial. Un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, el organismo que supervisa el comportamiento de jueces y magistrados, indica que la indagatoria buscará identificar si hay relaciones o vínculos familiares entre los impartidores de justicia y sus equipos. Pero un estudio de un organismo civil y otro de un integrante de la misma judicatura han señalado que más de la mitad de los impartidores de justicia tienen al menos un familiar laborando en el Poder Judicial, generalmente en puestos para los que no se hace concurso de aptitudes. En 2017, un estudio de Felipe Borrego, consejero de la Judicatura, encontró que 500 jueces y magistrados aprovecharon que la Constitución les permite nombrar a funcionarios y empleados de los tribunales y juzgados de distrito para contratar a personas con las que tienen lazos familiares. Un magistrado de circuito de Durango empleó a 17 de sus familiares como actuarios, secretarios de tribunal y juzgados, asesores jurídicos y analistas. Entre los empleados había hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos, sobrinos del juez, cuyo nombre no se divulgó. Hace apenas una semana, el investigador Julio Ríos reforzó el señalamiento y dio ejemplos de circuitos donde el vínculo familiar pesa más que los conocimientos. El nepotismo es bastante extendido, esto sí es innegable. El 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en su propio circuito dentro del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con los estudios, hasta 7,148 servidores públicos de 31 circuitos del país tienen familiares en la nómina. El Consejo de la Judicatura no informó cuándo finalizará la investigación, aunque los datos acerca de los compadrazgos abundan.
Salvador Macera, Azteca Noticias. Otro caso que se está investigando es el del diputado de Morena, Cipriano Charrés. La Procuraduría de Hidalgo acusa al diputado de homicidio porque presuntamente una persona murió cuando su vehículo chocó con la camioneta o se accidentó por la camioneta del diputado. Sin embargo, el diputado Charrés dijo que la Procuraduría de Hidalgo miente. Así es que el problema es que la versión de la Procuraduría se contrapone a lo que dice el diputado. Es falso lo que la Procuraduría del Estado y de Hidalgo afirma en dicha tarjeta informativa. Quien conducía el vehículo involucrado en el percance era uno de mis colaboradores. No me ampararé en mi fuero de diputado federal. Como lo he señalado, estoy a la completa disposición de las autoridades en lo que se refiere a este tema para el deslinde de responsabilidades. Vamos ahora a la afectación de las cabezas olmecas monumentales en Tabasco. El Parque de la Venta responsabilizó a 2 jóvenes de Indonesia que llegaron ellos dijeron que llegaron a hacer un ritual y entonces llenaron de aceite las cabezas olmecas. Vamos a ver esta historia. El sistema de seguridad del Parque Museo La Venta de Villahermosa falló más de una vez. El miércoles no impidió que 2 extranjeros rociaran aceite a 15 piezas de la cultura olmeca. Y días después, tampoco pudo ofrecer la prueba para comprobar que eran responsables de causar daño al patrimonio cultural e histórico. Por la extensión, son 7 hectáreas y es bastante largo el recorrido, poco más de 1.200 metros. Esto implicaría que si tuviéramos cámaras de seguridad y vigilancia, pues tendría que ser cerca de 90 y no es imposible, por supuesto, pero sí un poquito complicado. Resulta que ninguna de las 16 cámaras videograbó el momento en que los visitantes indonesios hacían su ritual. Ni tampoco entre los 10 vigilantes hubo quien los viera directamente. Y por esta causa, al resolver su situación jurídica, el juez que revisó el caso determinó su libertad inmediata por falta de pruebas. Los 2 acusados seguirán bajo investigación, pero en libertad y asesorados por un abogado de la embajada de su país. En tanto, autoridades locales reconocieron que la seguridad del parque fue burlada y que frente a esa situación no tienen cómo responder. Y es imposible también para nosotros, o sea, a lo mejor eso es lo que uno quisiera, tener un vigilante por cada visitante. Esta es la segunda ocasión que visitantes causan daños a las esculturas olmeca que ahí se exhiben. José Raúl Reyes, Azteca Noticias. Estos son con los visitantes de Indonesia, pero desde la República del Congo llegaron otros visitantes que se quedaron varados en Tamaulipas. Las autoridades migratorias de Estados Unidos no los quieren dejar pasar. Son los nuevos inquilinos de la frontera norte. Como muchos, han llegado en busca del desgastado y esperanzador sueño americano. Solo que ellos vienen desde muy lejos, de África. La mayoría procedente de República del Congo, es decir, han viajado más de 13,000 kilómetros para arribar hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. De su continente llegan a Sudamérica y cruzan todo nuestro continente para tocar las puertas de los Estados Unidos en busca de asilo político. África tem muito problema, problema da guerra, problema política. O presidente está sofrendo o povo. O presidente está trabalhando só para guardar dinheiro só na sua parte. O povo está sofrendo. Ella es Kela y durante la larga travesía se convirtió en madre en Costa Rica. Caminhão com embaraçada, depois cansei muito, nasci no caminho. Já fui para entrar já com o bebê, para ir já. Dois dias fora aí? Fora aí, na porta de imigração, mas não queria nada de entrar. Llevan más de una semana en la frontera tamaulipeca. Ahí encontraron el apoyo de grupos religiosos y pro-migrantes.
Para allá hablamos para esperar ainda aqui. Vamos chamar pastor que está nos cuidar aqui, depois vamos passar. Estamos aqui na casa imigrante para ajudar-nos para dormir, para comer, esperando o momento para caminhando para Estados Unidos para ter mais melhor proteção. A proteção internacional. Pero no todos los ven con buenos ojos. En las últimas horas fue necesario que una brigada de salud los atendiera. Les realizará estudios y difundirá la información de que están completamente sanos. A raíz de un rumor divulgado en redes sociales, principalmente en aquellas páginas de venta donde se insistía que uno de los grupos africanos que están en espera de ser atendidos por migración estadounidense supuestamente estaban enfermos de ébola. Ninguno de los ciudadanos congoleños tiene ese virus. Lo que la mayoría sufre es de cortaduras en la piel, deshidratación y algunas enfermedades estomacales. En Nuevo Laredo hay por ahora poco más de 100 africanos, pero calculan que a esta y a otras fronteras arribarán cientos más. Primero que nada, detectamos a través de información que posible existan 2,000 africanos intentando cruzar el país con la intención de llegar a 2 o 3 puntos que ellos ya traen de destino predeterminados, que son Acuña, Piedras Negras y la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Muy bien, ya está con nosotros Carolina Rocha. Carito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Javier. Ya te estaba yo preguntando, bueno, ¿te acuerdas cuando estaba Trump en campaña? Que parece una eternidad, porque pues una eternidad soportar a Trump, y que amenazaba que si las empresas de Estados Unidos se venían a México las iba a castigar. Así es. Y San Luis se puso en el ojo del huracán porque Ford anunció que salía de ahí. Bueno, han pasado 2 años y el dinamismo y el crecimiento de la industria automotriz ha sido brutal. Es la zona de mayor crecimiento en nuestro país, 8%. Vamos a ver. Vamos a ver. Companies are not going to leave the United States anymore without consequences. Así arrancaba Trump su presidencia. Amenazaba a empresas automotrices americanas y Ford, en marzo del 2017, anunció la cancelación de inversiones en San Luis Potosí. El día que recibimos la noticia de que Ford cancelaba su inversión aquí en San Luis Potosí, fue una cubetada de agua no fría, helada. Pero la salida de Ford no solo no afectó, sino que hoy la industria automotriz en San Luis vive la mayor expansión de su existencia. Empezamos también a entender de qué somos parte. La región más dinámica que hay en este país, en México, y las regiones más dinámicas en el mundo, en el sector automotriz. El dinamismo se ve y se nota desde cualquier ángulo. Desde el aire, son visibles los enormes parques industriales que se expanden en torno a la ciudad. Banderas internacionales que ondean como si eso fuera la ONU. Y por doquier, los cebús, una tras otra en las fachadas de las empresas, ofertas de trabajo. No se dan abasto. La industria automotriz es de las más demandantes. Cada pieza que se produce es un gran trabajo en equipo, mucho tiempo de gente, mucha especialización y mucha capacitación de gente para sacar cada una de las piezas que tú ves en un vehículo. ISGO es 100% mexicana y 100% global. Un orden impecable marca las estaciones de trabajo donde, con apego a procesos, cada trabajador funciona como en engranaje de relojería suiza. Ya tenemos una tercera edad. Siento la tercera edad, pero todavía soy productiva. ¿Le traes ingreso a tu familia? Claro, una está estudiando la prepa y otra la secundaria. Y me siento orgullosa de todavía salir adelante. Mi padre fue ferrocarrilero, yo le sé de campo trabajar desde el principio a fin. Ahora yo me da mucho orgullo y de estar trabajando en una empresa. Esta empresa es hija del TLC. Producía juguetes antes del acuerdo comercial y casi quiebra con la apertura. Se transformó y hoy vive una expansión inimaginada años atrás. Esta es la que se presiona para que el cinturón de seguridad baje y suba.
para Tesla y da mucho orgullo que una empresa mexicana pueda ver los productos que tenemos aquí en una plataforma pues, internacional. No solo es la ventaja geográfica de México, sino que las empresas producen componentes que no son necesariamente armados aquí en nuestro país. Mire, voy a hacer lo que alrededor de 1 millón de personas en nuestro país que trabajan en el sector automotriz hacen a diario. Toman una pieza armada en San Luis Potosí, irá en un coche de lujo, pero va a ser armado en Aguascalientes. Y probablemente luego cruce la frontera para irse a Estados Unidos o quizás Europa. Tenemos las mejores máquinas, pero principalmente tenemos la mejor calidad, hecha en México. La competencia por mano de obra calificada ha creado oportunidades para los trabajadores. Hay mayor movilidad. Estamos acá aquí en el área de marcas. ¿Te gusta esta chamba? Sí. ¿Y por qué? Porque es muy buena. Sí, nos da de comer bien. Sí. Buscando oportunidades más arriba, pues es que es lo que uno busca siempre. Los que entran son capacitados desde el día 1. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí? Apenas ahorita estoy. Antes era trabajar en una fábrica de colchones. ¿Qué te hizo cambiarte de los colchones a aquí? Pues mucho, es que hay mucha... El dinero primero. Ajá. Aprender más cosas y pues para salir más adelante. Aprenden un idioma que les abrirá de par en par al sector automotriz y sus oportunidades en todo el Bajío. Que ya nos metimos a al trabajo también igual de los hombres. O sea, ya es parejo, ya uno tiene que darle ritmo al paso que van ellos, al paso que vamos nosotros. Es que ahorita el sector automotriz está así. Se altera el rostro de las empresas y de la mano de obra de México. La industria manufacturera representa aproximadamente el 46% de la actividad económica en el estado. Tener trabajos en el sector automotriz, ¿verdad? No solamente a nivel de el piso productivo, sino a nivel técnico. Y si una nación puede cambiar con sus industrias, también puede modificarse la manera de mirarnos a nosotros mismos. A veces nos sentimos menos, pero no, somos mucho más. Y el chiste es echarle ganas y descubrirnos que podemos. Con imágenes de Beraldo Hernández y Orlando Barranco, en la edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Y vaya que podemos, Javier. ¿Tú sabes lo que es hacerle las piezas a autos como los Teslas cuando ni siquiera está aquí la armadora en nuestro país? Se van hasta, no sé, Hong Kong. Mira, el trabajo de todos estos mexicanos está en el mundo. Qué buena historia, Carito. La verdad que sí, verdad que sí. Gracias. Es Carolina Rocha, muchísimas gracias, Caro. Mire, la Fiscalía de Morelos investiga un caso o una denuncia de espionaje, porque encontraron en algunas oficinas de gobierno micrófonos, cables y elementos electrónicos utilizados para espionaje, para grabar voz, para grabar las llamadas. Según el vocero del gobierno estatal, Francisco Reyes, podría ser un intento de espionaje o de espiar el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. En el Golfo de México, un hallazgo importante. Se trata de uno de los hallazgos petroleros más importantes en los últimos 15 años en el Golfo de México. Estiman que podrían incorporar reservas 3P por 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se convierte en uno de los 10 hallazgos más importantes en aguas someras del mundo. Petróleos Mexicanos anunció que descubrió crudo ligero en 2 campos ubicados en aguas someras, es decir, con profundidades menores a 500 metros. Uno es el Manic 101A en la sonda de Campeche y el otro Mulach en aguas de Tabasco. Son campos que vamos a incorporar muy pronto a la producción de Petróleos Mexicanos y le va a brindar a la siguiente administración pues una buena plataforma para poder ahora sí que contribuir a evitar la declinación en nuestros campos. Estos pozos se incorporan a otros 4 que ya están en desarrollo y delimitación, también en aguas del Golfo de México. Son el Pozo Esa, que se ubica en aguas de Campeche. Los otros 3, Xiquín, Quimbé y Cobán, en Tabasco. Los descubrimientos de Cobán, Quimbén
Chiquín y Esá, anunciados hace un momento por el ingeniero Treviño, podrían incorporar reservas por 685 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a la reserva actual. En total, estos 6 pozos incorporarían 685 millones de crudo, lo que estimó el secretario de Energía revertirían en 2 años la caída en las reservas de crudo. Estos son los proyectos que tenemos en aguas someras, donde yo me atrevo a decir que Pemex es lo mejor, si no es que lo mejor que hay en el mundo en aguas someras. Y tenemos más desarrollos que nos van a ayudar a que la declinación se reponga, la declinación natural de los campos se reponga. Se espera que estos campos alcancen su mayor nivel de extracción en 2 años. El pico de la producción de los 6 campos que presentaron es de 210,000 barriles y 350 millones de pies cúbicos por día, y sería alrededor del segundo semestre del 2020, a finales del 2020. De acuerdo al plan que tenemos, ¿no? El primero empezaría en septiembre, que sería Chiquín, y quizá el último que entraría sería Mulach, entraría, digamos, en el tercer o cuarto trimestre del 2020. ¿Sí? De acuerdo a los planes que tenemos. Al final aseguraron que para desarrollar esos proyectos se tendrán que destinar entre 7,000 y 10,000 millones de dólares, los cuales deberá programar la próxima administración. César Méndez, Azteca Noticias. Una noche con lluvias en diferentes partes del país. Tenemos además 2 fenómenos, 2 huracanes, uno en el Pacífico, otro en el Golfo. Vamos a iniciar con el Pacífico, la trayectoria del huracán Sergio ha bajado su potencia. Sergio se degradó a tormenta tropical, pero mantiene esa trayectoria hacia Baja California. Hoy se encuentra todavía alejado en las aguas del Pacífico, pero hacia el fin de semana, hacia el jueves, estaría llegando a Baja California. Se prevé que toque tierra la mañana del viernes, un poco debilitado como tormenta tropical, pero atención, habrá que ponerle muchísimo cuidado por las descargas, por las lluvias, y continuará, cruzará el Mar de Cortés para llegar al sur de Sonora, las costas del sur de Sonora también como tormenta tropical. Precaución, está avisando con suficiente anticipación su paso por el Pacífico. Dejemos el huracán Sergio para irnos al Golfo. El huracán Michael. Michael ya es categoría 3, es muy potente, se desplaza sobre el noreste del Golfo de México, alejándose del país. Sin embargo, continúan las lluvias, el potencial de lluvias y oleaje elevado en la península de Yucatán. Michael se encuentra esta noche a 325 kilómetros al sur-suroeste de la Florida. Y se espera que mañana al mediodía toque tierra en el extremo occidental de la Florida. Se va a debilitar un poco, va a llegar a categoría 4 y las bandas nubosas van a provocar unos tremendos aguaceros, sobre todo en la Florida, y llegará ya como huracán categoría 1, que seguirá siendo muy importante. Juan Francisco Rocha ya está en la Florida, en Estados Unidos. Juan Francisco, ¿qué están haciendo por allá? Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Estamos justo en Panama City, que de cumplirse los pronósticos será la entrada de este huracán Michael, que tiene muy preocupadas a las autoridades, en especial el gobernador de Florida, Rick Scott, ha señalado que se trata de un huracán monstruoso, pero sobre todo un huracán mortal, y le pide a la población de esta zona que se tome muy en serio a este fenómeno, porque lo que se decida en estos momentos podría hacer la diferencia, así lo ha dicho él, Javier, entre la vida y la muerte de estas personas que viven aquí en Panama City. Hay alerta máxima, la Guardia Nacional ya patrulla las calles porque hay una orden de evacuación. Ya no se le ha pedido a la gente su opinión sobre si se tiene que ir o no de esta zona noroccidental de Florida. Se le está obligando a retirarse y la Guardia Nacional se está encargando de ello, también apoyada por elementos de la policía y por los soldados estadounidenses. Ya lo decías tú, mañana a mediodía se espera que llegue Michael. Algunos expertos creían durante el día que podría debilitarse en su paso, en su camino hacia Florida, pero ha sido todo lo contrario. El cazahuracanes ha volado justo al ojo, al centro de Michael, y ha encontrado vientos de más de 230 kilómetros por hora, Javier. Así que se espera que mañana llegue a esta zona de la Florida, convertido en huracán categoría 4, solo a un paso
de la máxima categoría en la escala de Saffir-Simpson, Javier. Con mucho cuidado, Juan Francisco Rocha, estaremos pendientes del reporte. Vamos a otro tema. Unos verdaderos artistas del diseño han plasmado toda su creatividad para hacer de una casa una de sus mejores obras. Estamos hablando del Design House en el Design Week de la Ciudad de México. Esta casa se convirtió en una auténtica catedral del diseño mexicano. Es Design House 2018, el espacio en el cual 25 despachos de arquitectos, diseñadores e interioristas explotan su creatividad como parte de las actividades de Design Week México 2018. Los procesos creativos para cada proyecto son muy distintos, pero al final del camino todos generan eso, ¿no? Una satisfacción muy grande de haber podido lograr que la idea que se plantó en nuestras cabezas como diseñadores esté ejecutada de la manera en que la concebimos. El chiste es que cada despacho pueda presentar la filosofía de diseño que tienen, que puedan presentar cómo abordan ellos la temática del diseño de interiores. Cada diseñador intervino un espacio de la casa. El resultado es abrumador. Ahí está The Stage, o El Escenario, creado por María Laura Medina de Salinas, en un momento que ella describe de gran plenitud en su vida. Ahorita sí me siento como renaciendo como ave fénix, llena de explosión y de colores primarios, que son muchos colores que se utilizan también en el escenario, y por eso elegí estos colores, por mi estado de ánimo ahorita, como me siento en este proceso de explosión, de creatividad, de renacimiento. Los elementos de The Stage están inspirados en el director y productor Felipe Fernández del Paso. En mi caso, yo elegí a Felipe Fernández del Paso porque es una persona que admiro mucho, su creatividad es inagotable y visualicé perfectamente en este espacio a Felipe viniendo a crear todas las locuras que después planta en el escenario. Imagínate el privilegio de que alguien, a través de su mirada, represente tu espacio físico a través del diseño. Me siento muy a gusto en este espacio, además porque es un espacio muy abierto, con una posibilidad enorme hacia un jardín, hacia ventanales. Design House es un espacio que promete magia, atención por el detalle, en el que cada diseñador entrega el decorado perfecto, no solo para que sea bello, sino que comunique una idea. Nosotros en este espacio quisimos pensar más bien en hacer algo como zen urbano, ¿no? Que pudieras llegar y que sea un espacio más relajado, más meditativo, con mucha paz. Otras habitaciones invitan a inspirarse, a crear, con decoración monocromática o explotando la luz y las formas, que hacen de esta no solo una casa, es un espacio vivo que estará abierto al público hasta el 30 de octubre. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Muy bien, estamos en Hechos, hacemos una pausa, volvemos. El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los gobiernos de América Latina a conformar un solo frente para combatir el crimen. De gira por Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto clausuró en Cancún la 13ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en donde pidió enfrentar en conjunto los riesgos territoriales, climáticos y de seguridad. Tenemos que estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, lo mismo que el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero, que son el combustible de la violencia criminal. En este punto, mi país hace un respetuoso llamado a los ministros de Defensa y de Seguridad para seguir cerrando espacios al tráfico ilícito de armas, delito estrechamente relacionado con el aumento de la violencia en varias partes de nuestro continente. Más tarde, en el municipio de Isla Mujeres, el presidente entregó las instalaciones de la 10ª Brigada de Policía Militar y su unidad habitacional. Subrayó que durante su administración se realizaron inversiones históricas en beneficio de las Fuerzas Armadas. En lo que va de esta administración, se han invertido más de 35,000 millones de pesos solamente en infraestructura del Ejército, Fuerza Aérea
y Armada de México. Esto no incluye la inversión que se ha realizado en equipamiento militar para ampliar y fortalecer sus capacidades operativas. Antes de regresar a la Ciudad de México, el presidente reiteró que al término de su administración mantendrá su residencia en nuestro país y no en el extranjero, como se ha manejado en algunos diarios nacionales. No, hombre, a ver, ¿cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? ¿Qué va a hacer? Volver a ser mexiquense. Vicente Gálvez, Azteca Noticias. El senador del PRI, Manuel Añorbe, presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para legalizar y reglamentar el cultivo de amapola con fines medicinales. Con esta iniciativa se busca impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de la amapola para cubrir la demanda nacional de estos paliativos y al mismo tiempo proteger a los campesinos y productores agrícolas que actualmente tienen en el cultivo de la amapola su sustento y el de sus familias. Este es el tiempo de vivir en los hechos del siglo XXI y romper inercias que detienen el desarrollo y la realidad de nuestro país. Entrémosles de frente a este tema. También en el Senado, más tarde, compareció el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Habló de la relación con Estados Unidos e incluso se refirió a la cuestionada visita de Donald Trump a México. El nuevo acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá le da tranquilidad a la economía mexicana, pero no es suficiente. Así lo reconoció ante senadores el canciller Luis Videgaray. Persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, diferencias algunas que son irreconciliables. Pero insisto, México hoy tiene la certeza de que actuando como país soberano, apegado a los principios que marca nuestra Constitución, y con certeza sobre nuestros objetivos y límites, siempre el interés de México saldrá avante. Fue una comparecencia en la que también hubo reproches del pasado. Uno de los episodios más penosos de la política exterior mexicana, al invitar a un candidato presidencial, en el caso de Donald Trump, que se dedicó a insultar y a denigrar a los mexicanos en plena hoja de su campaña. Asumo mi responsabilidad plenamente con respecto a aquella visita de agosto del 2016. Dicho lo anterior, hay que reconocer que el haber establecido una relación con el presidente, quien a la postre resultó ser el presidente de los Estados Unidos, y con su equipo de trabajo, generó condiciones de interlocución, y eso nos impidió que se materializaran muchas de las amenazas, particularmente en política comercial de inversiones sobre México y sobre los mexicanos. A lo largo de más de 3 horas, Videgaray respondió cuestionamientos de todos los grupos parlamentarios. No puedo dejar de mencionar lo que el nuevo tratado implica para nuestras relaciones potenciales con China. El nuevo texto negociado no limita en lo absoluto que México celebre acuerdos comerciales con algún otro país. En primer lugar, no existe disposición alguna que genere una limitación, ni con China, ni con ninguna otra economía. También se habló aquí de los niños migrantes separados de sus padres en Estados Unidos. ¿Qué hizo la Secretaría a su cargo para enfrentar esta política inhumana? La calificamos como lo que es una política cruel e inaceptable. Y pedimos que Naciones Unidas se mantuviera vigilante de lo que estaba ocurriendo. Al final, Luis Videgaray pidió apoyo para los diplomáticos mexicanos que en diversas partes del mundo velan por los intereses nacionales. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Precisamente en torno al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo un sondeo, una encuesta rápida vía Twitter para buscar un nombre en español para ese acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Estas son las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador, asesorado por Jesús Seade, el negociador del gobierno de transición. Propuso 2 nombres para este nuevo tratado y que la referencia sea en español. Mire, aquí está, así lo puso en Twitter. Una propuesta es que el acuerdo se llame, o el tratado se llame TEUMECA, ¿no? A propósito de tratado, Estados Unidos, México y Canadá, TEUMECA. La otra opción es TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. O una tercera opción, si no le gusta ninguno de esos, ponga pues ninguno de esos. Fue un sondeo vía redes sociales, pero bueno, seguramente a partir de ahí pues tendrá
sugerencias. Conocerá por lo pronto las opiniones de sus seguidores en redes sociales. En Estados Unidos, Nikki Haley presentó su renuncia como embajadora ante las Naciones Unidas. Al sostener una reunión con el presidente Donald Trump, le expresó que va a permanecer en el cargo de embajadora de Estados Unidos hasta fin de año. Al salir de la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que su hija Ivanka sería una opción, dijo Donald Trump, sería una opción para ocupar el cargo que queda vacante en Naciones Unidas. Seguramente, bueno, ya veremos dentro de algunas horas las reacciones en el mundo de la política y de la diplomacia internacional que su propuesta generó. Vamos a una segunda pausa, volvemos. Concluimos así la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre, como siempre, gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Buenas noches, que descansen. Disfruta del mejor descanso con Restonic, el colchón de tus sueños.